Comenzamos, queridos hermanos, con un relato maravilloso acerca de la historia de nuestra Santa Iglesia Católica. Debemos disponer nuestros corazones a conocer la historia de nuestra Iglesia para poderla amar, para poder vivir en ella, para que sea nuestro medio de salvación. Hay un adagio popular que dice que no podemos amar lo que no conocemos. Hay cantidad de textos que nos invitan a conocer al interior de nuestra iglesia cómo nació. Yo los invito para que desde hoy intentemos conocer interiormente todo lo que tiene que ver con este relato histórico sencillo de la vida interna de la iglesia, esa iglesia que tiene una misión pastoral, esa iglesia creada por Jesús, que debemos considerar una tarea importante y necesaria para todos los hombres, y así alcanzar a entender el por qué y el cómo existe esta maravillosa y hermoso camino de salvación. Veamos cómo fue la fundación de la iglesia y su desarrollo en los 3 primeros siglos. Desde el punto de vista de la teología, la iglesia fue fundada el primer Viernes Santo, en el que Cristo, con su muerte en la cruz, dio cima y remate a su obra de redención. Se extinguió, por así decirlo, el Viejo Testamento, el tiempo de la preparación, y se dio inicio al nuevo orden salvífico. Sin embargo, atendiendo a consideraciones puramente históricas, puede afirmarse que la fundación de la iglesia no se hizo de golpe, sino que fue paso a paso. El proceso fundacional empieza ya cuando Cristo llamó a los apóstoles y sigue con la designación de Pedro como piedra fundamental de la iglesia, con la instauración de los sacramentos, y llega a su consumación cuando los apóstoles, después de la resurrección de Jesús, empiezan a poner en obra todos los mandatos y enseñanzas del Maestro. Esto no debe entenderse en el sentido de que la idea de la iglesia sufriera una evolución paulatina, tal como ocurre con las fundaciones de aquellas religiones puramente humanas que trabajan incansablemente en la elaboración de sus proyectos e ideas y son empujados por las circunstancias, ora en esta, ora en aquella dirección, para llegar al fin con un resultado en el que poco o nada subsiste la concepción primitiva. Nada semejante puede advertirse en Cristo. Su plan para el restablecimiento del reino de Dios en la tierra estaba desde el primer momento concluso y bien determinado, y cada uno de los pasos
a los que hemos hecho alusión contribuyó a darle realidad. No es incumbencia de una historia eclesiástica narrar la vida de Jesús dando la descripción de su personalidad histórica o una exposición de su doctrina. Es verdad que la vida y la doctrina de Jesús entran a formar parte de la historia de la Iglesia, más aún. Para la recta inteligencia de tal historia es absolutamente indispensable su conocimiento a fondo de los evangelios, pero tal conocimiento podemos darlo, por supuesto, como común posesión de todas las personas cultas. Jesús no asignó a su reino de Dios ningún centro de culto determinado espaciadamente como el que se nos ha enseñado en la religión judía, que poseía primero en el tabernáculo, luego en el templo. En cambio, desde el primer momento, cuidó de echar los cimientos para la futura organización de su iglesia. No pertenecían a esta organización los piadosos, las mujeres de Galilea, que facilitaban los medios de subsistencia a Jesús y a los suyos, como tampoco los amigos acomodados de las distintas localidades en cuyas casas sabía que en todo tiempo sería recibido hospitalariamente. En cambio, los 72 discípulos eran auxiliadores designados ex profeso por Jesús. Venían a ser, por así decirlo, los hombres de confianza con que Jesús contaba en los distintos lugares y en los viajes del Maestro. Eran enviados por delante a la ciudad cercana para preparar su visita. Una clase especial y la más alta era la constituida por los 12, también elegidos, es decir, nombrados por Jesús, que le acompañaban en todos los viajes. El nombre de apóstoles, o sea, enviado o mensajero, no correspondía por lo pronto a su misión, sino que más bien anunciaban el futuro. Los apóstoles sabían muy bien que mientras el Maestro estuviera con ellos, todo su afán debía consistir en prepararse para la misión que en el porvenir les estaba reservada. Si más de una vez discutieron entre sí acerca de la primacía, como se nos relatan los evangelios, no hay que ver en ello una vanidad pueril, sino un ardiente celo por su tarea. Cada uno quería asegurarse la mayor participación posible en los trabajos que les aguardaban. Sobre todo, no hemos de imaginarnos a los apóstoles como gente totalmente obtusa, ni creer que fuera vano el esfuerzo del maestro en educarlos. La manera como Pedro, inmediatamente después de la ascensión del Señor, tomó en sus manos las riendas y propuso que se completara el número de los 12, muestra bien
a las claras que los apóstoles se daban perfecta cuenta de su misión. En cambio, estaban a oscuras sobre muchas cosas, aún después de haber recibido el Espíritu Santo. Fue necesario una revelación especial para que Pedro se decidiera a impartir el bautismo a los paganos a pesar de lo inequívoco que era el mandato del Señor. Al tiempo de la ascensión, la comunidad contaba más de 500 almas, a juzgar por el número de los que estaban reunidos cuando se dio la gran aparición en Galilea. Solo una parte de ellos vivía en Jerusalén o siguió a los apóstoles a esta ciudad, como lo indica el hecho de que en el cenáculo no asistirían más de 120. Pero en Jerusalén se produjo el primer gran incremento. Después del sermón de San Pedro, el día de Pentecostés, unas 3.000 almas recibieron el bautismo. Entre ellos debía haber muchos habitantes de Jerusalén. Poco tiempo después la comunidad contaba ya con 5.000 varones, lo que hace suponer un número total de 10.000 o 15.000 miembros, cuanto menos, cifra considerable si se tiene en cuenta que la ciudad tenía por ese entonces más o menos 50.000 habitantes. A consecuencia de este aumento, los apóstoles se vieron un tanto agobiados de trabajo, que tuvieron que procurarse auxiliares. ¿Acaso podamos ver ya unos auxiliares de categoría inferior en los jóvenes que dieron sepultura a Ananías y Zafira? Sus funciones corresponderían a las que luego debían desempeñar a los hostiarios o fosores. Además, los apóstoles consagraron por medio de la imposición de manos a los 7 diáconos, literalmente sirvientes, que atendían el servicio a los pobres y actuaban también como predicadores o catequistas. División en jurisdicciones locales. Al principio los apóstoles regían conjuntamente la comunidad. Ni siquiera en los lugares fuera de Jerusalén donde había cristianos aislados o grupos de ellos oímos hablar de propósitos locales. Cuando en Samaria se formó un grupo relativamente importante gracias a la labor del diácono Felipe, Pedro y Juan se trasladan allí personalmente. Luego, al llegar de Antioquía, la noticia de las numerosas conversiones llevadas a efecto en aquel lugar ya no van allí los apóstoles en persona, sino que envían a Bernabé con plenos poderes. En aquella lejana ciudad, Bernabé actúa con plena independencia y hace venir de Tarso a Pablo, pero no se le puede considerar como un jefe local, sino que trabaja siempre al servicio de los apóstoles. La comunidad cristiana no está todavía dividida en demarcaciones jurisdiccionales, pero seguidamente Pablo y Bernabé fundan cada uno serie de comunidades en el Asia Menor, a cuyo frente ponen jefes
locales. Este es el primer paso para la división de la Iglesia en distritos de jurisdicción, lo que más tarde habían de ser las diócesis. El presbítero de la comunidad de Listra no tenía ninguna autoridad en Derbe o en Iconio. Sin embargo, estos propósitos no son todavía obispos diocesanos en el sentido posterior, puesto que la en ese momento solo actúan en presencia de los apóstoles. En cuanto Pablo u otro apóstol aparece en la comunidad, asume el primer puesto sin más ceremoniales. El establecimiento de los jefes locales en representación de los apóstoles parece haber sido imitado luego en Palestina y en Siria, aunque sobre este punto nos faltan algunas noticias precisas. Tenemos pues en el tiempo apostólico una doble jerarquía, una jerarquía general y otra local. La jurisdicción general es ejercida por los apóstoles o conjunta o individualmente Pablo, Juan, Pedro, o también por colaboradores de los apóstoles dotados por estos de plenos poderes. Ejemplos de este último caso tenemos, entre otros, en las actividades de Tito en Creta y de Timoteo en Éfeso, y quizá también en la de Marcos en Alejandría. La jurisdicción local compete a los prepósitos locales instaurados en las distintas comunidades por los apóstoles y obrando en nombre de estos miembros estuvieron en vida. Con la muerte del último apóstol se extinguió la jerarquía general y los presbíteros locales pasaron automáticamente a ocupar el puesto de auténticos obispos diocesanos. Esto no significa que la iglesia se disgregara en pequeñas iglesias independientes. Para ello estaba el especial ministerio de Pedro, que no se extinguió con su muerte, y la comunión fundada en tal ministerio. Huelga decir que no debemos hacernos ilusiones sobre la importancia de estas primitivas comunidades. En los primeros años Jerusalén contaba con más de 10,000 cristianos, pero la ciudad fue destruida en el año 70 y la comunidad, ya probablemente muy menguada, se dispersó. Los restantes grupos de cristianos llegarían apenas a unos centenares en la época apostólica, e incluso los de Corinto, Éfeso, Esmirna, Filipos. Los presbíteros locales eran personas de escasa categoría social. No conocían aún la mitra y el báculo, y en su atuendo exterior en nada se distinguían de los restantes ciudadanos. En muchos casos, tal estado de cosas se perpetuó hasta los últimos tiempos de la antigüedad, y un obispo local a menudo
no era más que hoy es un párroco. Lo que importa principalmente es la existencia desde un principio de una positiva organización jerárquica. El cristianismo jamás se limitó a ser una orientación o corriente espiritual o un movimiento de exaltación de las masas. El episcopado monárquico. Algunos críticos modernos se han empeñado en intercalar entre los apóstoles y las ulteriores comunidades episcopales un periodo de informes movimientos de masas, planteando así un problema que se ha hecho clásico en la teología no católica: ¿cómo y cuándo surgió el episcopado monárquico? La intención de esta jerarquía no puede ser más clara. Cristo no fundó iglesia alguna, sino que solo aportó una doctrina, unas ideas. Es verdad que sobre la base de tales ideas se ha desarrollado lo que llamamos iglesia, pero esta se ha convertido en algo totalmente distinto de lo que Cristo se había propuesto. Ocurre también que semejante teoría solo es sostenible a costa de prescindir por completo de las fuentes o de torcerlas hasta hacerles decir algo distinto de lo que realmente dicen. Ya es difícil, en primer lugar, imaginar que una masa amorfa consiga darse por sí misma una organización sin que sobre ella se ejerza una acción exterior. Y lo que es más todavía, si resulta que semejante evolución conduce simultáneamente y en los más distintos lugares e idénticos resultados, pero sobre todo carecemos totalmente de noticias sobre la existencia de semejantes comunidades no organizadas. Las fuentes no permiten tampoco descubrir el menor vestigio de grupos regidos por un colegio o un gremio sin que una jerarquía monárquica. ¿Qué tal es la fase de transición postulada por los teóricos evolucionistas? Por el contrario, en todas partes encontramos comunidades dotadas de un vértice jerárquico. En las cartas de San Ignacio de Antioquía de los primeros años del siglo II, en toda la comunidad aparece un obispo único, asistido por presbíteros y diáconos, y poco antes, a finales del siglo I, tenemos a San Clemente de Roma, que en su carta a los Corintios adopta hasta tal punto el tono de un obispo monárquico que muchos críticos llegan a atribuirle la instauración de este cargo. Jamás hizo tal cosa, puesto que en el Apocalipsis, escrito probablemente hacia el año 100, nos encontramos con los propósitos locales de Pérgamo, Tiatira, etc., designados con el nombre de ángeles de las iglesias, y que eran sin duda alguna
personalidades individuales y no colegios. Tenemos además las listas de los primeros obispos de las iglesias principales como Roma, Antioquía, Alejandría, todas las cuales se remontan hasta los propios apóstoles. Fueron redactadas precisamente ya a mediados del siglo segundo para dar garantía de que la sucesión desde los apóstoles no había sufrido interrupciones. Es cierto que se ha formulado la sospecha de que los nombres más antiguos de semejantes listas no corresponden a jefes jerárquicos, sino a simples testigos de la tradición. ¿Pero qué significa esto? Los primeros escritores que de ellas hacen uso, San Ireneo y otros, los consideran en todo caso como obispos. El hecho mismo de que haya que echar mano de hipótesis como esta es una prueba concluyente de cuán infundada es la teoría de la aparición paulina del episcopado monárquico. Una cuestión distinta, aunque de secundaria importancia, es la de si todos los prepósitos locales ya desde un inicio, o sea, incluso los nombrados por Pablo y Bernabé en Listra, Derbe, etcétera, poseyeron el orden episcopal, y si en cada una de las comunidades eran ellos los únicos en haber recibido este grado. Los títulos no permiten concluir nada en concreto. Pablo usa como sinónimo los términos presbíteros y episcopos. San Ignacio distingue entre ellos, pero todavía San Ireneo habla a veces de presbíteros refiriéndose a obispos. Lo más verosímil es que los apóstoles, cuando consagraban nuevos ministros por la imposición de manos, les confirieran al principio cada vez la plenitud del orden sagrado. Solo más tarde debió de instaurarse la práctica de establecer grados inferiores en el sacramento, o sea, no impartir cada vez el orden entero, sino solo en la medida que el oficio conferido lo requería. Así se explicaría, por ejemplo, la noticia cuyos testimonios pueden seguirse hasta el siglo segundo, de que San Clemente fuera consagrado por el apóstol San Pedro, a pesar de que como obispo de Roma ocupa el tercer lugar en la lista de sus predecesores, como también la costumbre perpetuada en Alejandría hasta fines del siglo segundo de que el nuevo obispo fuera consagrado no por un obispo vecino, como se hacía en otras partes, sino por los presbíteros de la ciudad. De ahí se deduce que en Alejandría, donde por lo demás seguían en vigor muchas otras prácticas antiguas, aún a finales del siglo segundo, todos los presbíteros, o al menos una parte de ellos, habían recibido la consagración episcopal. Pero nada tiene esto que ver con el episcopado monárquico. Aún hoy existen grandes diócesis en las que junto al obispo otros sacerdotes poseen la dignidad episcopal.
En la antigüedad, lo mismo que hoy, las comunidades tenían siempre una cabeza única. En el próximo seguimos con la expansión del cristianismo.